Mi nombre es Eloísa Mazariegos Herrera. Vamos a compartir con ustedes, conjuntamente con el licenciado Felipe Villatoro, que me auxilia en la cátedra, el curso de Derecho Mercantil 3. Mercantil 3. Porque ustedes ya aprobaron Derecho Mercantil 2, ¿verdad? Entonces, estamos aquí para poder participar y darles acompañamiento en el desarrollo del contenido programático de Derecho Mercantil 3. Vamos a hacer un antecedente del derecho mercantil para efecto que ustedes se vayan ubicando. Con esto no quiero decir que están desubicados, pero solo de verlos a todos pues uno se sorprende, ¿verdad? Entonces vamos a partir del derecho mercantil 1, mercantil 2 y mercantil 3. No se lo voy a desarrollar todo, ¿verdad? Pero para que ustedes lleven un hilo conductor de lo que ya han agotado, les hemos acompañado, hemos tenido el privilegio de acompañarles especialmente en el derecho mercantil 2, y es otro privilegio que nos regala la vida de poder acompañarles en mercantil 3, ¿verdad? Entonces es solo para que ustedes tengan un hilo conductor de estos contenidos y bueno, tengan un específico sentido de ubicación de ese contenido para que demos el banderazo de salida sobre la base de lo que contempla el derecho mercantil 3, ¿verdad? Que es lo desconocido para la mayoría de ustedes. En ese orden de ideas, vemos que nuestro contenido programático de derecho mercantil está seccionado en 3. Derecho mercantil 1, que es el derecho societario, ¿verdad? El derecho de los comerciantes, ese derecho del comerciante individual, el comerciante social, que son las sociedades mercantiles. Para que podamos tener esa amplitud para los que son estudiosos del derecho, vamos a observar que al hablar de los comerciantes sociales, ingresamos en el amplio y un tanto complejo campo de las sociedades mercantiles. Encontramos que las sociedades mercantiles son personas jurídicas. Si nos vamos al artículo 15, en el numeral 4 del Código de Comercio, ahí lo encuentran ustedes. Eso ya es suyo conocido. Ustedes ya aprobaron mercantil 1, por eso están por aquí. Ahora mercantil 2, pues no sé cómo les habrá ido, pero el caso es que están aquí, ¿verdad? Entonces yo espero que muy bien. Encontramos entonces que tenemos ese derecho de personas jurídicas, ¿verdad? Que son los comerciantes. Los comerciantes son individuales y son sociales. Los sociales vienen a ser las personas jurídicas. Encontramos entonces que las sociedades mercantiles pues se constituyen a través del contrato mercantil. ¿Por qué hago énfasis en el contrato? Porque mercantil 3 nos conlleva el estudio de obligaciones y contratos mercantiles. Pero si ustedes se dan cuenta, para no ir y caer al vacío con mercantil 3, nos damos cuenta que venimos viendo contratación mercantil desde mercantil 1, porque la constitución de las sociedades se realizan a través del contrato de sociedad, ¿verdad? Podemos observar que hay corrientes doctrinarias que nos explican el contrato de sociedad. Si ustedes se van al 1728 del Código Civil, establece que la sociedad es un contrato por el que dos o más personas ponen en común sus bienes, realizan actividades económicas y se dividen las ganancias, ¿verdad? Entonces ahí hay onerosidad, ahí hay contratación, ahí hay elementos personales del contrato de sociedad, elementos reales del contrato de sociedad y elementos formales del contrato de sociedad. Y en el 3 estamos en derecho mercantil de obligaciones y contratos.
Entonces, caigan ustedes en la cuenta que no vienen en cero, sino que ya vieron alguna contratación antes, ¿verdad? Encontramos a su vez que esta sociedad mercantil tiene formas y tiene clasificación. Eso lo vieron ustedes en mercantil, ¿verdad? Cuando hablamos de las formas de la sociedad mercantil, estamos hablando del contenido especificado en el artículo 10 del Código de Comercio. Tiene la forma mercantil ahí, el epígrafe les va a indicar formas de la sociedad mercantil, ¿verdad? Entonces, sociedades colectivas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades en comandita simple, sociedades anónimas, sociedades de emprendimiento, sociedades en comandita por acciones. Ahí están las formas, ¿verdad? Entonces, ¿se las dije en orden? No, pero ahí están todas, porque la última es la de emprendimiento. Encontramos a su vez que hay clasificación de sociedades mercantiles, si ustedes se recuerdan. Pueden ser nacionales, pueden ser extranjeras, de capital variable, de capital fijo, accionadas, no accionadas, y podríamos seguir. Eso también ustedes ya lo agotaron en mercantil, ¿verdad? Encontramos a su vez que se dividió en 3 segmentos ese contenido del derecho mercantil. ¿Cuáles? La teoría general del derecho societario, o teoría general de sociedades, de comerciantes. Las sociedades en particular, ¿verdad? Ya tenemos otra parte. Y la parte procesal, que de alguna manera tiene relación ahí con el derecho societario en mercantil. A su vez, yo solo les estoy refrescando, a su vez, ¿se recuerdan ustedes que también estudiaron ahí mismo los auxiliares de comercio? Comisionista, distribuidor, dependiente, y así podríamos seguir. Ahí lo tuvieron que haber visto. Encontramos algo de propiedad intelectual. 2 grandes áreas de la propiedad intelectual: la propiedad industrial y el derecho de autor y derechos políticos. Eso también lo tocaron aquí. Entonces vean ustedes si hay un hilo conductor, porque luego los comerciantes, que es en ellos que gira el derecho mercantil, encuentran que realizan actividades económicas. Las actividades económicas necesitan de auxilio, y están ahí los auxiliares. Pero también tenemos obligaciones los comerciantes. Y entonces aparece el segundo libro del Código de Comercio, ¿verdad? Obligaciones profesionales de los comerciantes. ¿Por qué no tenemos que saber los abogados, los juristas? Porque vamos a ser asesores, consultores. ¿Y quién va a solicitar? ¿Quién va a requerir nuestros servicios? Pues qué bueno si son los comerciantes. Vean que le agrada a uno mucho cuando los comerciantes le piden la asesoría, la consultoría. Entonces, vamos a estar ocupados también en las obligaciones profesionales de los comerciantes, como una secuencia lógica de ese derecho mercantil. ¿Verdad? Las obligaciones profesionales de los comerciantes, no obstante lo anterior, son un eje transversal en el derecho mercantil, ¿verdad? Entonces es bien importante que ustedes adviertan eso. Enseguida vemos que después de agotar la actividad mercantil desde la perspectiva de los comerciantes, llegamos a que ellos realizan negociaciones mercantiles, ¿verdad? Y entonces aparecen las cosas mercantiles. ¿Dónde ubican ustedes cosas mercantiles? Si
Si alguien ya se le olvidó en vacaciones qué son, se van al artículo 4 del Código de Comercio y ahí van a encontrar cosas mercantiles, ¿verdad? ¿Son los títulos de crédito cosas mercantiles? ¿Qué dicen ustedes? Sí, sí, ¿verdad? Entonces, encontramos que tenemos títulos de crédito. ¿Qué son los títulos de crédito? Miren que ahí estamos incursionando en el libro tercero, ¿verdad? En su título primero de los títulos de crédito, ¿verdad? El gran libro Cosas Mercantiles. Entonces encontramos que tenemos ahí nuestros títulos de crédito. Si yo hoy les preguntara cuáles son los títulos de crédito, satisfactoriamente diría que muchos de ustedes lo van a saber, si no es que todos, ¿verdad? Por las caritas que veo. Entonces, ustedes saben que el cheque, que la letra de cambio, que la factura cambiaria, que el certificado de depósito, que tenemos el certificado fiduciario, que es el... Entonces, ahí tenemos títulos de crédito. Entonces, ya estamos incursionando en el libro tercero y en el mercantil 2, ¿verdad? Tenemos ahí seccionado también en 3 partes, si ustedes se recuerdan como lo vimos. La teoría general de los títulos de crédito, los títulos de crédito en particular, y la acción cambiaria y parte procedimental aplicable a los títulos de crédito, ¿verdad? Entonces ahí se reúne el contenido de derecho mercantil, ¿verdad? Yo siempre les decía en clases, si ustedes se recuerdan, yo sé que ya no lo quieren escuchar. Al principio, antes del primer parcial, hablaremos de teoría general de títulos de crédito. Entonces vamos a hablar de títulos de crédito. Para el segundo parcial hablaremos de títulos de crédito. Y para el final hablaremos de títulos de crédito en su parte procesal. ¿Se recuerdan que decíamos eso? Entonces, ahí encontramos que tenemos cuántos títulos de crédito. Qué bueno llegar a sacar mis investigaciones. Entonces tenemos 13 títulos de crédito. Una pregunta de unión, una pregunta de privados, y que en privados uno suele reservar esa cuestión que le plantean a uno de los mercantilistas. Las acciones de una sociedad accionada son títulos de crédito, y la respuesta es no. Aún cuando incorpora un derecho literal, un derecho autónomo, etc. Y va a sonar así como a pesadilla la respuesta al principio, ustedes no lo hagan circular. Pero ¿y por qué no es? Porque la ley no lo establece. Si ustedes se van de la letra de cambio al certificado fiduciario, en ese apartado van a encontrar todos los títulos de crédito. Y en ninguna parte de ahí van a encontrar acciones de sociedad accionada. Encontrarán la sociedad por los derechos, pero no por título de crédito. Entonces encontramos ahí que eso visualizamos, se recuerdan los requisitos, más requisitos que aprendimos a sumar y aprendimos a restar para encontrar requisitos de los títulos de crédito. Encontramos a su vez que hay formalidades de los títulos. Hay formalidades. Encontramos que hay características. Y ustedes también lo saben. Entonces, vean, encontramos todo ese andamiaje de contenido del derecho mercantil 2, en donde la centralidad son los títulos de crédito. Así como cada uno de ustedes es el centro del proceso de enseñanza, aprendizaje o aprendizaje, porque aprenden ustedes, aprenden nosotros. Entonces, así son los contenidos en el título de crédito. La parte central en mercantil 1
los comerciantes, ¿verdad? Especialmente los comerciantes comerciales. Y todo gira en torno a ellos. En mercantil 2, títulos de crédito. Y todo gira en torno a ellos, ¿verdad? Entonces, al irnos a títulos de crédito en particular, encontramos, si ustedes se recuerdan, que hay títulos de crédito, absolutamente todos tienen elementos personales. Absolutamente todos tienen requisitos. Hablamos de formalidad, elementos formales. Y tienen una esencia real. Entonces, no venimos desconocedores a contratación mercantil. ¿Por qué? Porque yo creo que algunos de ustedes no estuvieron con nosotros en eventos anteriores. Sin embargo, pues yo estoy en beneficio de la duda que ustedes sí lo adoptaron en sus proyectos. Vimos que antes de entrar de lleno a títulos de crédito en particular, nosotros en algunos de ellos que tienen una relación directa, vimos primero contratos. Yo les dije que estamos estudiando el interés, pero cuando estén en mercantil 3, van a aplaudir eso, ¿verdad? Porque van a decir, eso yo lo vi, eso yo ya lo recuerdo, ¿verdad? Entonces, encontramos que para contar los títulos de crédito que tienen relación directa con contratos, veíamos primero el contrato. ¿Y por qué si los contratos son de mercantil 3? Pero no pueden existir los títulos de crédito que tienen relación directa con contratos si previamente no se realiza y se autoriza el contrato mercantil. ¿De qué se trata? Si estamos hablando, por ejemplo, de una factura cambiaria, debemos previamente tener autorizado un contrato de compraventa mercantil al crédito. Si nosotros vamos a ir y tenemos que la necesidad es crear un certificado de depósito, primero nos vamos a la contratación. ¿Qué contrato? El contrato de depósito. El contrato de depósito. Eso se llama autoevaluación. Y cuando los compañeros les hacen eso, es también evaluación. Entonces, vean ustedes, ya tenemos otro contrato. Yo estábamos hablando ya de 3 contratos, ¿verdad? Que les hablaba de la sociedad, de la compraventa y del depósito. Pero luego dijimos que esas mercaderías necesitamos transportarlas. Contrato de transporte de cosas, ¿verdad? Para el conocimiento de embarque, para la carta de porte. Entonces ahí tenemos contratos, ¿verdad? Y si hablamos de que queremos crear debentures, volvimos a recordar contrato de sociedad, ¿verdad? Porque es la sociedad creadora, ¿verdad? Entonces también tenemos ahí más contratos. Y si nos vamos al certificado fiduciario, no lo podemos crear si previamente no tenemos establecido y constituido un contrato de... Ese es el fondo de premio. ¿Cómo se llama ese contrato? El nombre es empresa, no contrato. No vamos a revocar la nota de contrato de fideicomiso de inversión. Fideicomiso de inversión. Muy bien. Entonces vean y hagan el recuento cuántos contratos ustedes ya conocen. Entonces no tienen que venir aquí con miedo. Que sus sueños, que sus metas, y me refiero a los que están aquí y a los que están hasta allá en la última fila, que sus sueños y sus metas sean más
grandes que sus miedos, porque no se lo van a lograr. Encontramos a su vez entonces que ya incursionamos el derecho mercantil 3, ¿verdad? Porque mire ya todos los contratos que vimos. Algunos no, pues vamos a partir de donde ustedes estén, ¿verdad? Encontramos, ahí sí que, en una evaluación diagnóstica, de una autoevaluación de ustedes, que veamos que hemos agotado de eso y que no. Porque ahí fue siempre un contrato, ¿verdad? A mí me dio que de crédito, se acabó y apenas si medio lo entendí. Imagínense. Pero por el otro lado habrán otros que dirán, no, nosotros sí vimos eso. Y por lo menos los que recibieron mercantiles con nosotros no nos pueden decir eso, ¿verdad? No pueden decir eso. Entonces vean, para ir a ver dónde estoy, en mi amplio diagnóstico, dónde estoy, cuál es mi punto de partida para Merca 3, ¿verdad? Eso es bueno que se lo pregunten y se lo respondan, ¿verdad? Para ver dónde estamos parados y de dónde a dónde vamos a empezar a caminar con el derecho mercantil 3, si ustedes se van a Historia de Comercio, que por ahí lo estaremos viendo ahora, y si no la próxima clase, ya nos lleva en contratación, obligaciones y contratos mercantiles al libro 4. Y para beneficio de ustedes, el Código de Comercio solo tiene 4 libros. Entonces, agotamos el primero, derechos societarios. Nos vamos al segundo, obligaciones profesionales de los comerciantes. Nos vamos al tercero, de las cosas mercantiles y los títulos de crédito. Ese es sinónimo. Y luego nos vamos al libro 4 y tenemos obligaciones y contratos mercantiles. Y ahí se acabó el derecho mercantil. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces, sí. Le tenemos que echar ganas, obviamente, sí, ustedes saben que sí. Nos estamos marcando el paso todo el semestre, pero al final, uno que dice, valió la pena. Y ustedes van en ascendente, ¿verdad? Aquí no le fue muy bien, aquí le fue mejor, pero aquí la salvaron. Y era lo que queríamos ustedes. Yo sé que a lo mejor la mayoría no quiere aprender, pero quiere ganar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vale. Pero les doy la mala noticia. Aquí el proceso de nosotros es que primero aprendemos y después ganamos, ¿verdad? Entonces, así nos funciona y si funciona hay que replicar. Entonces, entrando a derecho mercantil 3, encontramos el derecho de obligaciones, pero el derecho de obligaciones ustedes ya lo adoptaron en el Civil 4, ¿verdad? Ustedes que habían contratos civiles. Sí, yo no sé cómo fue, ¿verdad? Pero el punto es que ya estuvo, ¿verdad? ¿Para bien o para mal? ¿Quién se los dio por la risa de ustedes? Entonces, tenemos ahí obligaciones mercantiles, pero ya agotaron obligaciones civiles. Entonces, eso ayuda, porque una obligación es en civil y una obligación es en mercantil. Entonces, lo que tenemos que ver es los puntos de encuentro que hay entre ellos y los puntos de diferencia, ¿verdad? Para ir entendiendo mercantil. Encontramos que hay contratos mercantiles, les decía, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro punto de partida? La teoría general de los contratos mercantiles, ¿verdad? Teoría general de obligaciones y contratos mercantiles. Ahí estamos. ¿Qué dijimos que era la teoría general?
Y mira que fuimos tan necios, lo preguntamos en el primer parcial, y en el segundo parcial, y en el final. Y si ahora no lo sabe, algo pasó. Pero ha de haber sido en otro ciclo con ustedes, porque ya tuvieron que haberlo agotado bien. Entonces, tenemos ahí la teoría general de obligaciones y contratos mercantiles. ¿A qué se refiere la teoría general de obligaciones y contratos mercantiles? ¿Quién nos podría decir? ¿O todavía no les cae el 20, como dicen ustedes, de que ya están en el 10º? Ay, qué rico se oye, ¿verdad? Ya no voy a ver a todos ustedes, me voy a ir. Así han de pensar ustedes. Entonces, la teoría general de obligaciones y contratos mercantiles, no quiero que se lleven traumas, por lo menos el día de hoy en mercantil. Se refiere a los contenidos del derecho mercantil de obligaciones y contratos que es aplicable a todos los contratos. Por eso se llama teoría general. ¿Se recuerda que la teoría general de títulos de crédito, por qué era teoría general de títulos de crédito? Porque aplicaba a todos los títulos de crédito, ¿verdad? Entonces todos tenían características, por ejemplo. Entonces la característica es contenido de la teoría general, ¿verdad? Así hay que ir ordenando el pensamiento. Y cuando vemos la teoría general de obligaciones y contratos mercantiles, hacemos referencia a que todo contenido del derecho mercantil que tenga relación con obligaciones, que tenga relación con contratos mercantiles y se pueda aplicar al contrato mercantil que sea, pertenece esa institución a la teoría general de los contratos mercantiles, ¿verdad? De las obligaciones mercantiles. Entonces, yo sé que algunos no lo van a tener con mucha claridad porque no estuvieron con nosotros, pero otros que ya estuvieron sí van a tener esa claridad porque lo veo en la carita. Y entonces ustedes se van a auxiliar unos a otros todos los días de clase, menos los días de examen, ¿verdad? Y que ustedes lo hacen a la inversa. Entonces, ahí nos vamos a ir apoyando, porque nosotros lo que vamos a hacer es darles acompañamiento para que ustedes puedan lograr asimilar, entender y comprender y en un momento aplicar obligaciones y derechos mercantiles, ¿verdad? Contratos. Entonces, de eso se va a tratar en primer momento el primer bloque de contenido de Mercantil 3. Luego tenemos contratos mercantiles en particular. ¿Se recuerdan que hablábamos? Títulos de crédito en particular. Pues ahora solo cambien eso por contrato. Y ahí está, ¿verdad? Y entonces aquí el segundo bloque tenemos contratos mercantiles en particular, ¿verdad? Cuando ya vemos y vamos agotando, pero eso nos va a dejar agotados además, contratos mercantiles en particular, los subdividimos en bloques. ¿Por qué? Porque hay clasificación de contratos, ¿verdad? Entonces tenemos contratos mercantiles típicos, contratos mercantiles atípicos, contratos mercantiles solemnes, contratos mercantiles de adhesión. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí tenemos bloques de contratos, ¿verdad? Y unos le van a aparecer en los solemnes, pero también en los típicos y también en los de adhesión, por ejemplo, ¿verdad? Y otros pues van a aparecer solos por ahí. Y luego vamos con la parte procesal.
aplicabilidad del derecho procesal mercantil en materia de obligaciones y contratos mercantiles. Y ahí terminamos mercantil 3. Miren qué rico. Y ustedes ya no van a estar ni poniendo atención, sino van a estar pensando, miren, bueno, ¿y qué le vamos a poner al sudadero? ¿Y por dónde va? Y que no sé qué. Eso van a estar hablando cuando nosotros nos hagamos aquí. ¿Y dónde va a estar los mariachis? ¿Y en la explanada S2 o en la de Cayala, van a decir ustedes? Entonces, vean, se van a soñar, sí, eso lo van a hacer, pues. Entonces, ahí tenemos nuestra parte de derecho procesal. Entonces, ¿qué agotamos en la medida posible? Pero ya no nos quedamos ahí tanto tiempo porque no nos da tiempo, valga la redundancia. En el derecho procesal, aplicabilidad de los juicios de conocimiento. ¿Cuáles son los juicios de conocimiento? Ustedes ya lo traen de procesal civil 1, mercantil 1, procesal civil y mercantil 2, ¿verdad? Y si no lo traen bien afinado, ay, pobrecitos. Entonces, porque los profesores que han hecho con ustedes, que los han dejado pasar hasta aquí, y luego de los procesos de conocimiento, recuérdense ustedes que, por ejemplo, si habláramos de competencia desleal, la aplicabilidad es el juicio ordinario 364 del Código de Comercio. Vayan y ahí lo van a encontrar, yo creo. Pero si se van ustedes a contratos en materia de propiedad intelectual, por ejemplo, su aplicabilidad de acuerdo a esa ley es el juicio oral. Todo lo que sea de materia de propiedad intelectual se dirime en el juicio oral, ¿verdad? Y luego, por el otro lado, pues tenemos también la aplicabilidad por excelencia, o sea que es el tipo de los juicios en mercantil, el juicio sumario. El juicio sumario. Y entonces, ahí tenemos. Pero como las partes se pueden, porque recuerden que estamos hablando de contratos, entonces hay partes contratantes. Las partes se pueden poner de acuerdo y decidir en qué vía van a dirimir sus diferencias provenientes de ese contrato. Entonces nos vamos al arbitraje, ¿verdad? Y el arbitraje puede ser de derecho, puede ser de hecho, ¿verdad? Entonces también hay casos concretos en arbitraje, ¿verdad? Recuérdense que hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. 1517 del Código Civil. Entonces ahí lo encuentran. Encontramos en el 1251 los que son elementos esenciales del negocio jurídico. Y todos los contratos son negocios jurídicos, aunque no todos los negocios jurídicos van a venir a ser contratos, ¿verdad? Entonces ahí encontramos que el objeto de los contratos, porque es un negocio jurídico, debe ser lícito, que debe haber capacidad legal de las partes que contratan. Entonces les doy la mala noticia, tienen que ir a estudiar el artículo 7º en adelante del Código Civil para ver la capacidad, ¿verdad? Si es absoluta, si es relativa, a partir de cuándo. Encontramos a su vez que debe existir consentimiento que no adolezca de inicio. ¿Sí? Entonces ahí tenemos los elementos del negocio jurídico. Y esos van a acompañarnos a ustedes todo el semestre, porque todos los negocios jurídicos, todos los contratos devienen de un negocio jurídico, ¿verdad? Entonces todos van a tener esos elementos.
Es importante que adviertan la reflexión como recordatorio de los contratos que ya vimos, que los contratos van a tener elementos personales e intersubjetivos de la relación contractual. Comprador, vendedor, depositante, depositario, fiduciario, fideicomisario y fideicomitente, por ejemplo, en algunos de los que ya vimos. Nos vamos por el otro lado y vamos a encontrar que dentro de este contenido hacemos recordatorio de títulos de crédito, de comerciantes y demás, porque lo vemos ya de una manera global, porque usted ya es cuasi abogado, cuasi notario y cuasi jurista, ¿verdad? Por un pasito y no sale. Entonces, ya están, como dicen los auditores, ya están en el punto sin retorno. Si alguien se quiere arrepentir, mala suerte, le van a tocar 5 o 7 años en otro lado, y entonces mejor termine aquí. Encontramos a su vez que si hay esa relación, les decía, como ya lo vemos como un derecho global, entonces vamos a estar recordándole los mercantiles, ¿verdad? Nos vamos a ir a la sociedad, regresamos al contrato, pasamos por los títulos y así sucesivamente. ¿Es bueno eso o es malo? Para ustedes es malo porque ustedes quieren ir así muy rapidito y con poco esfuerzo. Pero es bueno porque van preparándose para los privados, ¿verdad? Y yo espero verlos todos ustedes que vengan ahí con su maleta como que se van a ir de viaje, ¿verdad? Y dicen, no, ya van al privado. Entonces eso nos va a tener entretenidos en este semestre, ¿verdad? Y yo espero que todos nos inviten ahí al cierre, porque yo quiero que cierre todo, ¿verdad? Es nuestro mejor deseo. Ahora bien, empezamos pasándoles el listado de asistencia, porque tenemos la mala costumbre de pasar asistencia, ¿verdad? Entonces, que no se puede aquí, pues no es tan cierto, sí se puede, ¿verdad? Nosotros hemos podido en los otros semestres. Y ustedes que ya se van no van a ser la excepción, ¿verdad? Entonces, vamos a tener la asistencia. Si ustedes vieron, primero les dimos las hojas de asistencia para que avanzaran un poquito y luego empezábamos, porque son bastantes, ¿verdad? Entonces, como vienen de secciones diferentes, yo aquí veo de la A, veo de la C y veo otros que no sé de qué secciones eran, ¿verdad? Entonces, pues vamos a tratar de agarrar el hilo todos juntos para que pase lo que está escrito en el Popol Vuh, ¿verdad? Que nadie se quede atrás, ¿verdad? Y que todos vayamos hacia adelante. Ahora dejo la palabra en ustedes antes de decirles algo más de Mercantil 3. ¿Hay preguntas? ¿Hay inquietudes? Oigan, por favor. Y si vamos a utilizar algún libro. Sí, esa parte la tenemos ahorita con nuestro programa, que hoy vamos a platicar un poquito del programa y justo ahí se resuelve. Tenemos ahí la bibliografía. ¿Alguien más? Pregunte. Porque a veces no se anima uno a preguntar y se va con las dudas. Y ahí las va acumulando y eso no es bueno, ¿verdad? ¿No tienen dudas? ¿Todo está claro? ¿Por allá atrás? ¿No? Encantada de saludarlos. Igualmente para usted. Mucho gusto de verlo. ¿No dudas? ¿No preguntas? Aquí tenemos solo que.
Al igual que lo hemos hecho en semestres anteriores, vamos a tratar de que lo tengan. Ustedes lo pueden bajar de la página y les pido que por favor lo hagan. Pero a su vez vamos a tratar de que ustedes lo tengan en soporte papel. ¿Por qué? Porque necesitamos que lo tengan aquí. Entonces, en Derecho Mercantil 3, pues tenemos objetivos. Nuestra tarea va a ser de que vamos a leer nuestros objetivos porque ustedes van a ser capaces de realizar esas actividades a lo largo de el curso de Derecho Mercantil 3. Entonces ustedes van a poder conocer, ustedes van a poder entender, van a poder analizar, van a poder responder acerca de la contratación mercantil y finalmente lo van a poder aplicar, ¿verdad? Encontramos a su vez, eso lo tenemos para el siguiente día, que la evaluación sigue siendo 2 exámenes parciales y un final. En los 2 parciales, recuérdense que tenemos el primero de 30 y no se atengan con el primero. Ustedes, cuando uno llega hasta el primer parcial, es que me estoy adaptando. Y ya se adaptaron a sacar cuánto, ¿verdad? Entonces, que no les pase eso. Todos los días de clase les vamos a recordar que este es 10º semestre. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos queremos ver el otro año. Eso quiere decir. Encontramos entonces que aquí tenemos, como les decía, la teoría general de los contratos. Lo vamos a analizar el próximo día porque ya todos vamos a tener programa. Encontramos que también tenemos clasificación de contratos. Contratos típicos. Todos los que ustedes van a encontrar en la ley. Código de Comercio, Ley de Propiedad Industrial, Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, Ley de Protección al Consumidor y Usuario, y todas las leyes que les van a aparecer aquí que tienen contenido contractual. Ley del Mercado de Valores, por ejemplo, tiene cantidad de contratos y se entretiene uno bastante estudiando eso. Y luego tenemos que hay contratos solemnes. En toda nuestra contratación mercantil tenemos solo 2 contratos solemnes. ¿Cuáles son? El contrato de sociedad. Recuerden que va en escritura pública. Y el contrato de fideicomiso, también en escritura pública. Entonces tienen mucha solemnidad. Tenemos contratos de adhesión. Si ustedes ven en su Código de Comercio, el artículo 672, ahí están los contratos formularios. Esos son de adhesión. Pero si ustedes se van con ese 672 a la Ley de Protección al Consumidor y Usuario, ahí tenemos los contratos de adhesión. ¿Los contratos de adhesión y los formularios son los mismos? La respuesta es sí. Sí. Entonces vean ustedes la importancia que tiene que veamos esas leyes, como bien decía la compañera. Entonces, hay contratos que se negocian solo en la bolsa de valores. Sí. ¿Qué contratos son esos? Los contratos de la ley del mercado de valores y mercancías. Queremos saber cuáles son valores. Hay las compañeras que están aquí
final. Perdone que no le llamen por su nombre, pero ahorita todavía no puedo. Está al final, de negro, blusa negra al final. La última de esta fila. Vio en Mercantil 2, utilizó en Mercantil 2 su ley de mercado de valores y mercancía. ¿Sí o no? Sí. Bueno, la noticia. Ahí hay contratos mercantiles. La sociedad de inversión, por ejemplo. El depósito colectivo de valores. Los contratos a futuro. Esos son contratos de la ley del mercado de valores y mercancías. Les decía para que no platiquen, para que no pierdan ustedes su tiempo. ¿Cómo cuesta venir aquí? ¿Cómo cuesta regresar? Y tiene uno la pena que lo deja el bus. Entonces, los pocos que estamos sentados aquí lo aprovechemos. Por ustedes, ¿verdad? ¿Encontramos entonces en la ley del mercado de valores contratos? Sí. ¿En la ley de protección al consumidor y usuario? Sí. ¿En el código de comercio? Sí. ¿En la ley de propiedad industrial? Sí. ¿En la ley de derechos de autor y conexo? Sí. ¿Se dan cuenta? Una de contratos que si yo fuera ustedes estuviera preocupada. Entonces ahí tenemos la contratación. Pero como no todo es tan difícil, encontramos contratos atípicos. Ahora, si los típicos son los que están regulados en estas leyes que les mencioné y más, ¿qué son los atípicos? A, prefijo, sin tipo. ¿Verdad? Si les ayuda, aunque vayan a derecho penal a ver la tipicidad, también aplica a contratos. Entonces encontramos que hay contratos atípicos. ¿Cuáles? Los que no están regulados en la ley, que nacen como consecuencia de la necesidad social y se aplican en el mercado. ¿Verdad? Entonces ahí tenemos una lista que vamos a agotar, esperemos, de contratos atípicos. Encontramos a su vez que tenemos bibliografía, que era la pregunta, y esa es muy buena pregunta. Ya algo le dijimos ahí de los contratos, ¿verdad? En la ley. Encontramos una bibliografía que es general, ¿verdad? Encontramos esa bibliografía general, pues puede ser nacional, puede ser extranjera, y de todas maneras nos sirve. Encontramos a su vez una bibliografía que es especial y esa nos importa mucho, porque es específica de la contratación, es específica de los negocios y particularmente nos enfocamos en principio en la bibliografía básica, porque no tenemos tanto dinero y ahora con lo que subieron las verduras, las frutas y demás, ya como que los libros los deja uno ahí como la última rata, ¿verdad? Entonces encontramos que tenemos la bibliografía básica. Seguimos agotando los contenidos del doctor Edmundo Vázquez Martínez. ¿Se recuerda que él ya no es desconocido para ustedes? De hecho, les mando saludos y dice que quiere que lo estudien. Entonces, encontramos que tenemos al doctor Vázquez Martínez con las instituciones del derecho mercantil guatemalteco. Y tenemos al doctor René Arturo Villegas Lara, que es como Nacho, cuando ustedes se a escribir, como Pepe Hipolista para otros, que nos va explicando el articulado del Código de Comercio, porque el Código de Comercio es un tanto complejo. Si ustedes abren su Código de Comercio y abren el Código Penal, ¿cuál entienden con más facilidad? El penal, ¿verdad? Entonces, para que entendamos eso, pues nos vamos con el doctor Villegas Lara y encontramos que ahí él nos va simplificando ese contenido. Cuando ya lo hemos entendido un poco a él, nos vamos con Vázquez Martínez y él lo complementa y lo amplía de mejor manera, ¿verdad? Más alto nivel en ese sentido para ustedes. Entonces ahí tenemos la bibliografía básica, ¿verdad?
pero luego les vamos a decir todos los libros en su programa, que eso lo anotamos para el próximo día. Encontramos, finalmente les decía, la bibliografía básica que es muy importante para ustedes. Otra cosa que es importante y que simplifica la actividad de ustedes y su estudio es que no sean perfectos desconocidos en clase, que le importe quién tiene a la par. No crea que porque es derecho mercantil, es un derecho inhumano, sino usted lo vemos como persona humana. Entonces, ¿por qué les digo esto? Esa cercanía. No para que platiquen, ¿verdad? Sino para efectos de que yo sé a quién tengo ahí, si yo me siento el otro día por ahí, porque nosotros somos de costumbres, ¿verdad? Ay, no, yo me siento atrás porque ¿qué dirán adelante? Y aparte de eso, adelante le preguntan a uno. Pues miren que no, yo pregunto hasta allá atrás. Entonces, ahí vamos a tener que identificarnos. Tú estuviste ayer ahí, mira, yo no pude venir por esto y esto. Ah, mira, más o menos digamos eso. Y así ustedes no se van quedando atrás, porque quedarse atrás desmotiva. Y entonces dicen, ay, no, pues ya no conozco a nadie. Y cuando yo les quiero pedir ahí algo de información, hasta me hacen la cara así fea. Entonces, para que eso no les pase, vayamos todo el grupo hacia adelante, ustedes puedan lograr sus objetivos, ¿verdad? Yo no sé si ya cayeron en la cuenta, es el primer semestre después de la pandemia, segundo semestre con que estamos en presencialidad 50-50. Entonces, tenemos que advertir eso también, que estamos en readaptación, ¿verdad? No, yo prefiero mi compu y yo, porque cuando me da hambre voy a buscar qué comer, o le digo a la licenciada que ahí estoy y no estoy, ¿verdad? Entonces, no, estamos en presencialidad y vamos a llevar un hilo conductor de la presencialidad para que usted no se los pierda en la virtualidad. Y yo pregunto en la presencialidad, pero también en la virtualidad. ¿Para qué? Para que estén pendientes. Y tan fácil que es darse uno cuenta quiénes no están, ¿verdad? Porque si uno los deja ahí, se quedan conectados a la medianoche. Se dan cuenta que la clase terminó. Entonces yo se lo tomo nunca. A ver quiénes no se van nunca. Ah, ellos no. Entonces, para que eso no les pase, yo les doy los chicos, ¿ya vieron? Entonces, vamos a estar trabajando la clase desde esa perspectiva. Me gusta que hablen en la clase. Todos están autorizados para hablar en la clase. Pero de obligaciones y contratos. Nada de pelearse en clase, nada de eso. Sino solo escrito está que en lo que de nosotros dependa estemos en paz con todos. Si ustedes no quieren estar en paz con nosotros, el problema es usted. Pero nosotros vamos a estar en paz con ustedes. Entonces así deben de ser ustedes. Encontramos el derecho mercantil, que yo quiero que se ayuden entre ustedes. Ya les dije, solo no quiero que se ayuden en los exámenes, pero ya después sí. ¿Por qué? Porque entonces van logrando sus propósitos y van a lograr salir, ¿verdad? Van a lograr cerrar, pero bien, ¿verdad? Entonces no porque tenían reloj inteligente, no porque nada de eso, sino porque de verdad estudiaron y pudieron, ¿verdad? Y uno ve lo ascendente que ustedes van cuando se preocupan y se ocupan, ¿verdad? Y como decía aquí Lucía, valió la pena. Lloró uno, se esforzó y se desveló y todo lo que quieran, pero valió la pena. Están en el 10º semestre, no pierdan de vista eso, ¿verdad? Y uno cuando sale por allá ya se ve, fulanito de tal, fíjate que lo vi, es mi promo, dice uno, ¿verdad? Pero si uno va con un grupo ahora, con otro mañana y otro pasado, ya no sabe uno cuál era la promo, ¿verdad? Entonces que no les pase eso, ¿verdad? Por lo menos en el 10º. Entonces, ese sería el contenido que vamos a estar agotando.
Vamos a ver más despacio el programa en la siguiente clase, ¿sí? Porque ya lo vamos a tener, porque lo vamos a estar viendo ahí más de cerca, vamos a pedir que hagan algunas anotaciones, etc. ¿Alguna pregunta del curso? ¿No? ¿Seguros que no? Allá atrás especialmente. ¿No? No hay dudas. Seguros que no hay dudas. Seguritos, seguritos que no tienen dudas. No vayan a decir que no les dio oportunidad. Es que ustedes no preguntan en clase y el día de examen quisieran preguntar todo. Y todos además. ¿No? Les hago la última acotación. Véanlo de donde quieran y empiecen de donde quieran. Hoy todos tienen 0. Todos. Y van a empezar a hacer la construcción de su conocimiento y de su nota. ¿Sí o no? O véanlo del otro lado. Esto los va a motivar más. Hoy todos tienen 100. Pero se van a pasar el semestre restando. Entonces, que no les pase eso. ¿Verdad? Que lleven 100 y bueno, ahora llevo 30 y ahora llevo 70 y ahora llevo 100. Así ven ustedes. ¿Verdad? Pero ustedes decidan de dónde, de qué lado les gusta estar y ahí vean. Pero es necesario que adviertan que no pueden descuidar ni un primer parcial, ni un segundo parcial, ni un examen final. Porque a veces por el promedio ya no llega. Y a veces porque le fue mal en el primer parcial, ya no se responde uno, ¿verdad? Entonces que no les vaya a pasar eso. Eso sería por hoy, y como ustedes no tienen duda, entienden todo o no entendieron nada, una de dos, entonces nos quedamos hasta aquí para el próximo día de clase que nos toca, si Dios quiere, el día miércoles.